Queridos alumnos, alumnas, me alegra mucho poder saludarles. Deseo que Dios les bendiga un montón. Bienvenidos a su clase de créditos paulinos. Hoy, lunes 8 de mayo 2023. Estamos ya acercándonos ya estamos a la mitad de la cursada y dentro de poco vamos ya a terminar esta materia que bueno, meternos en el pensamiento del apóstol Pablo es una de las aventuras más fascinantes que podríamos tener. Así que bueno, hoy tenemos el desafío de estudiar dos cartas y vamos a ver si lo logramos. Ajá, vamos a ver si lo logramos. Bien, vamos a iniciar leyendo una carta que tampoco es tan larga, así es que vamos a darnos la oportunidad de leerla. Yo les había dicho en la clase pasada que pudieran leerla en una versión diferente y pudiéramos reservar la lectura comunitaria acá en clase en la versión Reina Valera 60. Entonces, vamos a leer en esta versión, en Reina Valera 60, la carta a los Filipenses, una carta hermosísima, es una carta bella, gozosa, amorosa, personal, afectiva, eh, eh, con un mucho sentido de unidad, etcétera. La verdad que ahora que la analicemos un poquitito más, no vamos a entrar desafortunadamente a todos los temas que nos plantea la carta, pero vamos a ver algunos temas que son importantes. Así es que mientras leemos la carta, hacemos el mismo ejercicio, vamos identificando cuáles creen ustedes que son las temáticas, las razones, el cuerpo de la carta que encierra Filipenses. Bien, voy a necesitar ayuda para leer capítulo 1 del versículo 1 al 11. ¿Quién quiere leer del 1 al 11? Puede ser yo. Mi hermana Rosalba. Muy bien. Marisa, del versículo 12 al 30 del capítulo 1. Luego, capítulo 2 del 1 al 11. ¿Quién quiere leer? Yo, Dina. Dina, del 1 al 11. Muy bien. Del 12 al 30. Liti, Liti. del 12 al 30. Muy bien. Capítulo 3, del 1 a... Bueno, ¿quién quiere leer todo el capítulo 1? ¿El capítulo 3? El 3. Leo. Bueno, Bere, lee el capítulo 3. Capítulo 4. Capítulo 4. Karina, muy bien. Karina leerá el capítulo 4. Bueno, vamos a leer. Son lecturas un poco largas, pero vamos a tratar de hacerlo con la claridad que requiere el texto. Muy bien. Pues, iniciamos la lectura, por favor. Sí, señor. Dice así, capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Perdón. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Está cerrado tu micro, Marisa.
Perdón. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que, pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo ha anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes de un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser el igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Capítulo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús, enviaos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de que Él, que como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos ustedes, a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la buena obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Capítulo 3, perdón. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello
para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo largo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. El Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo esto estoy enseñando. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues,
Suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludo a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué temas lograron identificar que motivaron al apóstol Pablo a escribir a la iglesia de Filipo esta preciosísima carta? ¿Qué tema o temas? Hay varios temas aquí. ¿Lograron identificar alguno? Permiso. Sí. Uno que se puede ver es que era una iglesia colaboradora con él. Otro que vi también, por ejemplo, es que tengan cuidado de que por ahí algunos predicaban solamente por amor y otros por contienda, como para llevarle la contra, entendí algo así, o no sé. Sí, sí. Y bueno, y otra cosa que también, por ejemplo, que no sé, en capítulo 3 creo que es, que dice que traten de arreglar un problema que tenían dos personas. Ahora se me fue el nombre. Evodia y Eh, Sínteque. Exactamente. Eso es lo que pude rescatar de eso. Muy bien. Me gustó, porque lo leí en NTV el otro Ah. día y, o sea, como que es más claro para mí que Sí, 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 sí. Sí, linda siempre carta. muy linda carta. Siempre en otra versión es mucho más entendible. Reina Valera sigue siendo, aparte de que nos ayuda a destrabar la lengua, porque las palabras siguen siendo medias complicadas para pronunciar, pues es la joya, ¿no? Es la joya de la literatura española. La versión Reina Valera, que antes fue la versión del oso, o la Biblia del oso, pues fue la joya de la literatura española en su tiempo, ¿no? Y bueno, por eso sigue siendo apreciable, perdón, en cuanto a su lectura, pero sí, evidentemente leer las cartas en otras versiones nos ilumina más. Muy bien, gracias, Marisa. ¿Alguien más? ¿Bere? ¿Bere y Sí, después bueno, Alan? mi Biblia define la carta a los filipenses como una flor que se puede disfrutar, dice, en un jardín o en el centro de un florero, vista desde el microscopio, ¿no? Por la forma en la que profundiza los temas. Y yo encuentro que habla sobre el gozo, sobre la humildad y sobre la unidad. Esos son tres puntos que yo rescato de lo que hace mención, pero parece que es como una carta como muy personal, ¿no? Me hace como que te está hablando a vos personalmente y no a todo un foro, sino como que es bastante cercana. Esos son tres temas que yo pude identificar que de los que habla, y el nombre es Sintique. Sintique. Sintique, Sintique, porque lleva acento. en la I, Sintique. Bueno, ¿quién les manda a poner nombres raros? ¿Alan? Sí, con respecto al capítulo 2 en especial, yo hace un tiempito hice un mensaje sobre el tema de la parte dice completad mi gozo. Me puse enseguida, me acordé de ese punto porque Pablo estaba con un gozo terrible justamente por la conversión de él, y él quería incentivar a la iglesia de Filipo para que siga con ese gozo que el Señor le transmitió. Y además, lo que pude rescatar es que habrá habido algunas personas, justamente por eso de los del mensaje, que estaban compartiendo el mensaje por envidia, que lo hagan con humildad, no sobresaliendo por sobre los demás. Y lo que más y eso lo que y para que tenerlo en estima a toda la iglesia, sino para que no sobresalgan sobre los demás. Eso es lo que pude rescatar de Muy bien, Alan. Excelente, perfecto, perfecto, sí. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que esta carta en algún momento les mencioné junto con otras, se le llamaba las cartas del cautiverio? Filipenses es una de las cartas del cautiverio, porque está escrita en la cárcel, en la prisión.
Y lo que hace lindo, como decía Bere, ¿sí, Bere? Ah, perdón. Termina. No, digo que como decía Bere, el gozo está presente. Entonces la lógica nos llega a pensar, decir, cómo alguien que está en la cárcel de manera injusta, sufriendo todo lo que sufre un prisionero en la cárcel, puede expresar tan profundo gozo en una carta, ¿no? Y entendemos que solamente es por el evangelio. Muy bien, gracias, Alan. ¿Alguien más? Oh, Bere, ¿querías decir algo, perdón? No, justo era justo lo que vos estabas diciendo, que justo empecé con el gozo porque era algo que sí, ya habías mencionado en alguna clase, pero que quizá muchos hemos ya leído un poco en ese sentido de que es impresionante cómo sufriendo lo indecible en una condición que para muchos podría ser tan pesadumbrada y de tanto desconcierto y de tanto, no sé, sin esperanza, él puede escribir con ese gozo, porque uno lee la carta y pareciera que, no sé, está en el paraíso. Las palabras que emplea, el hacértelo tan cercano, tan motivador, tan que te llega cada palabra que se escribe, y que uno no pensaría que estaba, yo iba a decir el tipo, que estaba el pobre en la cárcel, ¿no? Y que no estaba pasándola bien, porque las cárceles de antes no eran como las que ahora conocemos. Entonces era una condición, la verdad, que bastante fea, y rescatar eso, ¿no? De el gozo que él puede estar sintiendo, y que a veces nosotros por menos nos tiramos a morir, ¿no? Y él aún así sigue compartiendo de lo que Cristo, como decía Alan, hizo en su vida, Muy de bien, lo que él muy ha bien, vivido a través de Cristo. muy bien, muchas gracias, sí. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien identifica algo, otra cosa Y más? a mí lo que me llama la atención en el capítulo 1, por ejemplo, es que, como decía Bere, ¿no? Estando en la cárcel, estaba como haciendo su trabajo, en paz, igual, porque dice que no fue en vano lo que él está haciendo ahí, porque la gente en la cárcel ahí, los carceleros, todo, él estaba anunciando la palabra. Ujú, O sea, ujú, sí se siente ese gozo que a pesar de lo que él estaba ahí preso, ¿no? Él su trabajo continuó sin desmayar. Es algo ujú. que a mí me llamó la atención cuando lo leí, la verdad, sí, o sea como que dicen, y dando que estoy preso, la mayoría de los creyentes en este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es Ujú. algo que nos fortalece, ¿no? Y bueno, yo le tomé para mí porque por ahí esos días andaba como así como cansada, y yo digo, ay Señor, perdona, porque tenemos todo, no estamos presos, y, y muchas veces reclamamos. Tomé para mí esa parte, Ujú. me gustó mucho esa carta, la Muy, verdad que. muy bien, Linda. Sí, sí, sí. Por eso, hermanos, recuerden siempre, en el Evangelio, todo obstáculo es una oportunidad. Todo obstáculo es una oportunidad. A veces uno dice, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué sufro esta situación? ¿Por qué estoy en el hospital? ¿Por qué fui a parar a este lugar? ¿Por qué estoy sentado en esta banca, en esta plazoleta? ¿Por qué estoy llorando? Porque todo, ¿no es cierto? Cuando uno lo mira desde la óptica del Evangelio, entiende que Dios nos pone o permite, no quiere, permite que estemos en esos lugares para bendecir a otros y para hacer luz a otros. Por eso Pablo dice, vosotros deben ser luminares de este mundo en medio de una generación maligna y perversa. O sea, somos luz donde quiera que estemos. Y Pablo estaba haciendo luz en medio de una prisión oscura, ¿no es cierto? Pero él estaba haciendo luz. Así es que cada vez que nos enfrentemos a una crisis, a una prueba, a una situación difícil, como dice Bere, puso en el chat, no es decir por qué, sino es para qué. ¿Para qué Dios me está permitiendo vivir estas experiencias? A veces vivimos amargados por las experiencias negativas que tenemos. ¿Por qué a mí me pasó tal evento? ¿Por qué yo fui abusado o abusada? ¿Por qué yo fui violentado? ¿Por qué yo nací en estas condiciones? No es por qué, sino para qué. Dios ha permitido esa situación, ¿no es cierto? Para seguir, como dice acá el versículo 12, no sé qué versículo leyó Marisa porque es otra versión, pero el 12
dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para bien para el progreso del evangelio. O sea, las cosas que me han sucedido, y no eran cosas lindas, ¿no es cierto? Siempre fueron, Pablo buscaba, ¿viste? Pablo buscaba decir, bueno, no me voy a poner a llorar acá mi condición. Voy a predicar, ya que estoy aquí, pues voy a predicar, ¿no? Entonces, hermosa lección esta, hermanos. Como dice Marisa, no reclamemos, o como decimos a veces, no chillemos, no chillemos. Agradezcamos, hermanos, agradezcamos que estamos en una situación muy diferente a la que, por eso, ojalá y en el ensayo que ustedes estén haciendo del apóstol Pablo, en la tercera pregunta, se vean reflejados ustedes mismos y puedan ver qué es de lo que Pablo vivió, necesitan ustedes en su liderazgo, o necesitamos, perdón, en nuestro liderazgo. Plántense ustedes mismos en sus experiencias, en sus vivencias, en sus emociones, ¿no es cierto? Y transpórtenlo a decir, ok, yo vivo esto, yo siento esto, pero Pablo me presenta un esquema del cual yo reconozco que me hace falta eso y voy a luchar para alcanzarlo, ¿no? No nos podemos comparar a Jesús porque Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, etcétera, ¿no? Pero con Pablo sí. Pablo no era Dios. Pablo era un mortal como ustedes y como yo, entonces podemos alcanzar ese estándar de vida cristiana. Muy bien, buenísimo. Bueno, si alguien más tiene alguna otra temática que haya encontrado en la carta, si no, entramos de lleno a ver algunas otras que quiero compartir con ustedes en clase. Sí, Liti. A mí me gustó cuando Pablo anima de siempre de proseguir al blanco, ¿no? Él dice, no es que yo ya lo haya alcanzado, sino que él seguía en esa lucha. Y más allá de todos los sufrimientos de Pablo, él seguía animando y aconsejando a que no se quede, ¿no? Y también decía que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? O sea que él anhelaba estar allá, pero veía también la necesidad de seguir apoyando para que ellos se fortalezcan. Y siempre animándolos. Eso es algo que me gusta mucho del apóstol, porque si él en la situación que estaba, él seguía animando a sus hermanos, a sus nuevos creyentes, ¿no? Era la verdad que un consejero, un pastor, un cuida, y bueno, él daba todo. Sí, muy bien. Eso Y eso es muy lindo porque finalmente, como dijimos, Pablo no miraba atrás, dice, yo miro hacia adelante, ¿no? O sea, si pongo a mirarme para atrás, me pongo a llorar. Y Pablo dice, me cuesta lo mismo mirar para atrás que mirar para adelante. Así que prefiero mirar para adelante. Y dice, yo sigo al blanco, voy para adelante. Creo que ese es un lindo motivo para no claudicar en nuestra fe, hermanos y hermanas. Todos pasamos por pruebas, como Pablo pasó. El problema no es pasar por pruebas, el problema es qué actitud tomamos ante esas pruebas. Y si a veces nuestra fe no ha crecido, la actitud que vamos a tener es de enojo, de queja, de reclamo, chillarle al Señor, de alejarnos de Él, de pelearnos con el pastor, de dejar la iglesia, de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque nuestra fe no ha sido fortalecida en Cristo Jesús, en ese blanco, ¿no? Entonces, muchos han claudicado en la fe, porque no fortalecieron su fe en Cristo y terminaron teniendo una mala actitud ante una adversidad que les planteó la vida. ¿Sí? Marisa. Sí, empecé a hacer el ensayo, a hacer partes ahí, y como usted decía, por ahí nos podemos comparar con Pablo, y ahí cierta parte que estaba leyendo y haciendo, no podemos compararnos lo que él sufrió, ¿no? Lo que fue su vida, lo que fue su trabajo, todo en sí, porque hoy por hoy, por ejemplo, nosotros tenemos todas las comodidades para hacer el trabajo. Y Pablo no, él sufrió mucho, no tenía vehículo para moverse, no tenía plata para moverse, no tenía dónde dormir, no tenía muchas veces que comer. Entonces, realmente es un ejemplo para nosotros. Nosotros hoy por hoy tenemos todo, y eso es lo que voy, ¿por qué si tenemos todo, por qué nos quejamos tanto?
¿Por qué somos tan mal agradecidos a Dios? A mí, cuando me senté a escribir, a hacer ahí, a mí me impactó mucho a leer cosas ahí, porque yo digo, no llegas ni a los pies de Pablo de lo que Pablo hizo. Digo, porque nosotros por ahí si tenemos ya reunión de mañana, de tarde y el otro día, cosas ya nos quejamos, ya estamos cansados. Y tenemos todas las comodidades para movernos, para dormir, para comer, para todo. O sea, es como que de rato pienso qué pecado estoy haciendo contra Dios al reclamar, teniendo todo. A mí me impactó mucho eso, realmente me impactó mucho la historia de Pablo, ¿no? Nunca lo había leído así de esa manera, nunca. O sea, no había esa oportunidad tampoco de estudiarlo, ¿no? Pero la verdad que por razón se habla tanto del apóstol Pablo. Sí, por algo se ganó el lugar que ha tenido, ¿no? Tiene sus detractores, como todo, tampoco fue perfecto, pero su modelo de esfuerzo por el evangelio, por alcanzar almas para Cristo, pues está ahí presente, ¿no es cierto? Así que, bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a entrar a la clase. Si alguien más no tiene una visión de, aparte de lo que hemos charlado sobre esta carta, es una carta hermosa, hermosísima. Vieron, no nos tardamos mucho en leerla, así es que a veces no leemos la Biblia por fiaquentos nomás, no porque sea difícil, solo por fiaquentos no leemos la palabra. Así que, bueno, al menos ya ahorita podemos decir que tenemos leída la carta de Primera Tesalonicenses, la carta de Gálatas y la carta de Filipenses. Ya, por lo menos podemos decir que esas cartas ya las leímos. No las entendimos, pero ya las leímos. Entonces, bueno, listo, ya está. Ya hicimos algo. Sí, pero yo creo que es algo distinto leer y que alguien le explique. Sí, ¿Me sí, entiendes? claro. Eso es, porque yo digo, por ahí nosotros leemos y no la entendemos. Por ejemplo, lo que fue el tema de la carta a los Gálatas. ¿Cuántas cosas ahí nosotros no entendíamos por ahí que usted nos explicó? Entonces es distinto leerlo y leer y que alguien explique. Para Sí, mí es muy distinto. O sea, sí, sí, no, eso me queda re claro. Por eso decía que qué lindo que al menos ya las leímos, o sea, ya están leídas y ahora estamos estudiándolas. Que eso ayuda un montón. Bueno, Bere nos escribe en el chat, dice otros temas son la perseverancia, sí, ocuparse de nuestra salvación también, que esto es un tema que desafortunadamente no voy a tocar, pero es muy lindo eso que dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y este es uno de los textos que para mí, en mi entendimiento, nos dice que la salvación se puede perder. Para mí, Pablo está diciendo, ocúpense de su salvación. Ocúpense. O sea, cuídenla, porque si no la cuidan, la pueden perder. Otros creen que no, que la salvación no se pierde. Bueno, pero eso es un tema de debate que no vamos a acabar nunca. Y el otro tema, dice Bere, llegar a ser irreprensibles ante Cristo. Que ese es un pasaje hermosísimo de decir si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, piensen en esto, porque es como que el modelo de Jesucristo. Bueno, en fin, cada versículo es una joya de esto, ¿no es cierto? Así que bueno, voy a plantear algunos temitas interesantes también para poder entender la carta. Voy a compartir la pantalla y vamos ahí está, a meternos al mundo de la carta a la comunidad de Filipos. ¿Pueden ver ya la diapositiva en pantalla suya? ¿Sí? Buenísimo, gracias. Muy bien. Bueno, esta es una carta, como dijimos, hermosísima, preciosa, en todos los sentidos que plantea su propia impronta. Pero para poder entender la carta a los filipenses, necesitamos un poco, hermanos, conocer el contexto de la comunidad en que se recibe y en que se mueve el apóstol Pablo para entender la comunidad de Filipos y por lo tanto hablar en función de lo que la iglesia de, del apóstol Pablo fundó
en Europa. La iglesia de Filipos, hermanos, es la primera iglesia que Pablo funda en el continente europeo. Así que reviste una vital importancia esta carta porque nos permite adentrarnos un poco a la cosmovisión de la iglesia europea, ¿no es cierto?, del primer siglo, y que esta es una carta que deja entrever muchos telones y que, por cierto, aparte de ser la carta que fue dirigida a la primera iglesia fundada por Pablo en Europa, esta es una de las cartas que nadie en su sano juicio ha podido negar su autenticidad paulina. Esta es una carta protopaulina, es decir, que se reconoce total y absolutamente la autoría paulina, ¿no? La carta de él, que él escribió hacia la comunidad de Filipos. Bien. Entonces, para entender esta carta, primero tenemos que entender el contexto en el que se mueve la iglesia en Filipos, ¿no? Por eso la carta a los filipenses como un gentilicio. Es filipenses o filipense el que vive en Filipo. Bueno, Filipos, hermanos, debemos saber que cuando Pablo escogía un lugar para predicar el evangelio, siempre tenía una cualidad muy importante. Los misioneros, plantadores de iglesia, los evangelistas, todos aquellos que tienen esta idea, hermanos, de predicar el evangelio, tienen una estrategia fundamental. En el caso de Pablo, su estrategia era asentarse en los lugares donde el evangelio pudiese moverse mucho más. Se dan cuenta que la gran cantidad de iglesias a las que Pablo se dirige o funda son dentro de las ciudades grandes, dentro de las grandes ciudades cosmopolitas, ¿no? ¿Por qué? No vemos iglesias en pueblitos, que seguramente el evangelio llegó allí, ¿no es cierto? O en aldeas, diríamos, sino que siempre eran en las grandes urbes. Porque las grandes urbes, ¿no?, es allí donde se convocan a todas las personas, o sea, todas las personas de todas las nacionalidades llegan a las grandes ciudades, ¿no?, de todos los pueblos. Usted va a Buenos Aires, usted encuentra desde peruanos, bolivianos, chilenos, mexicanos, uruguayos, nativos, y encuentra gente del interior del país, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades confluyen todo tipo de personalidades, de todo tipo, de todos estratos, de todas las situaciones. Bien, esta cualidad de Pablo se ve claramente en las iglesias donde él funda. Siempre escogía los que no solo eran importantes en sí mismos, sino, como dije, eran centros de comunicación. Evidentemente, las grandes ciudades como Filipo, ¿no es cierto?, y otras más, eran ciudades que tenían puertos. Eso hacía, hermanos, que la gente que venía de otros países, que atracaban en esas ciudades, escuchaban el evangelio, se subían a sus barcos y llevaban el evangelio a otros lados. Esa es la estrategia. Por eso que cuando alguien predica el evangelio a una familia, si alguien le convence al jefe de familia o al líder de la tribu o al líder de la zona, todo mundo lo sigue, ¿no? Entonces siempre el evangelista o plantador de iglesia tiene que identificar quién es el líder, quién es el personaje importante. Entonces, si convencemos a esa persona, pues todos los de la casa también se convierten. Bien, pensando esta idea que tenía Pablo en mente, Filipos tiene por lo menos 3 cualidades importantísimas por las cuales Pablo se da cuenta de que esto era muy importante, plantar una iglesia allí, ¿no? Plantar iglesias es muy importante, Dios permita, y sigamos pidiendo que el Espíritu Santo dé dones. Ustedes tuvieron una materia de plantación de iglesia, que no lo es todo, ¿no es cierto? Y bueno, pero confío en Dios de que sus compañeros ahora de segundo, de primer año, que van a estar teniendo la materia, ¿no es cierto?, podamos seguir plantando iglesias. ¿Qué cualidades tenía Filipos para fundar ahí una iglesia? Primero, había, hermanos, dentro de sus periferias, ¿no?, minas de oro y de plata.
Y eso ya les dice a ustedes que era una ciudad con mucha plata, ¿no? Entonces era una ciudad muy importante por estos metales preciosos, ¿no? Que evidentemente atraía a mucha gente, el comercio, en fin, y que desde los tiempos de los fenicios se estaba explotando ya estas tierras sobre oro y plata. Imagínense, hoy si hubiera un pueblo, una ciudad que tuviera estos metales preciosos, seguramente iba a ser una ciudad muy importante. Bueno, Filipos era importante por esta característica. Segunda característica. La ciudad de Filipos, hermanos, había sido fundada por Filipo de Macedonia, así como la ciudad de Alejandría, donde se hace la traducción de la Septuaginta, se le pone el nombre de Alejandría en honor a Alejandro el Magno, el gran conquistador griego. Bueno, en el caso que nos compete ahora, esta ciudad había sido fundada por el papá o por el padre de Alejandro el Magno. ¿Cómo se llamaba el papá? Filipo de Macedonia. Entonces, en honor a este personaje, ¿no es cierto?, es que se le pone el nombre a la ciudad. Ya este hecho en sí mismo denota cierta importancia griega, ¿no es cierto?, cierta influencia griega sobre los residentes de esta ciudad, ¿no? Hay un influjo, una influencia griega muy importante en la ciudad de Filipos. Este dato va a ser fundamental para entender lo que sigue. Al haber sido fundada en honor al padre de Alejandro el Magno, recuerden que Alejandro el Magno era el gran conquistador del imperio griego, pues evidentemente la influencia era griega en Filipos. Sin embargo, la tercera característica que nosotros encontramos sobre esto es que no mucho tiempo después, Filipos recibe la distinción de convertirse en una colonia romana. Eso es así, toda vez que, como sabemos, los romanos terminan venciendo a los griegos. Y entonces ahora la potencia mundial del mundo conocido, ¿no? Válgase la redundancia, o de toda la tierra conocida, era el Imperio Romano. Y por lo tanto, así como le sucedió a toda la Judea, Palestina, que conocemos, que vino a ser una colonia romana, por lo mismo le pasó a la ciudad de Filipos. ¿Por qué es importante este detalle? Porque resulta que estas colonias empezaron a ser el reflejo fiel de la Gran Roma, de la ciudad, ¿no?, de donde se había asentado el gran imperio romano. Entonces, poseer la ciudadanía romana a alguien que era de descendencia griega, diríamos, fue algo muy dominante, fue algo muy importante. Porque ahora ser ciudadano romano, pues hacía gozar de todos los beneficios que esto conllevaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede una transición, ¿no? Sucede una transición. Esta ciudad que había sido fundada en un pensamiento griego, en una lengua griega, ahora empiezan a tomar la lengua de Roma, empiezan a vestirse como se visten en Roma, empiezan a realizar y a observar las costumbres romanas. Los magistrados, los jueces, empiezan a tener títulos romanos e incluso llevaban a cabo las mismas ceremonias que se llevaban a cabo en Roma. Y por lo tanto empezaron, ¿no?, a sentirse romanos de una manera tan fanática e inalterablemente. Y
no habrían aceptado que se les comparara con los pueblos circuncidantes. Es decir, los ciudadanos de Filipo, hermanos, que venían a ser después nuestros hermanos cristianos, ¿no? Estos ciudadanos que vivían en Filipos, pues tenían como un orgullo, ¿no? Como sí, ahora yo soy romano, porque evidentemente, pues la moda, válgase la expresión, la moda que estaba en ese momento, pues era Roma. Entonces, empezaron a adoptar todas sus características, su impronta, empezaron a sentir ese orgullo, ¿no? Ese orgullo de volverse ahora y de sentirse ahora romanos. Esta impronta que empezó a tener la iglesia, los ciudadanos, perdón, de Filipos, que evidentemente en algún momento después vendrían a ser también miembros de la iglesia cristiana, los hizo sentirse muy orgullosos, ¿no? Podemos percibir el orgullo romano en la acusación que Pablo y Silas les hiciera en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hermanos, tal vez esto no lo sabían, pero ahora es muy importante que lo anoten allí en cualquier lado, una joya, y va a ser fundamental. Para poder entender un poco la carta del apóstol Pablo a los filipenses, necesitamos leer sí o sí el capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles. Sí o sí. Porque voy a estar citando mucho el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Por favor, léanlo. ¿Ah? Es un solo capítulo. A ver, ¿a qué hora son? Son 10:15. No sé si nos va a dar tiempo, son 40 versículos, pero bueno, si no, léanlo en casa, en algún momento. Y vean ustedes, hermanos, porque es el capítulo que nos va a hablar acerca de la estancia que tiene Pablo en Filipos. Ahora narrado por Lucas en este libro de Hechos de los Apóstoles. Y entonces en este capítulo vemos en el versículo 20 y 21 que dice: y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Fíjense, estamos hablando de la iglesia en Filipos, o más bien estamos hablando de la ciudad de Filipos. Y vean ustedes cómo ellos mismos ya se autonombraban romanos, se sentían romanos. Cuando Pablo le escribe a la carta a los filipenses, noten ustedes la expresión que aparece en el capítulo 3, versículo 20, que Pablo refuta este orgullo que tenían los cristianos filipenses. ¿Qué les dice Pablo a la iglesia de Filipos? Versículo 20, capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, Pablo con esta expresión les dice: miren, ustedes pueden pensar que son romanos porque hablan la lengua romana, visten como los romanos, hacen las costumbres de los romanos o aprendieron a hacer las costumbres de los romanos, pero ustedes no son romanos. Ustedes son ciudadanos del cielo. Y esto es muy importante, ¿no es cierto? Porque era como recordarles a los filipenses que no se creyeran que la credencial que le daba el Imperio Romano era mucho más importante que la ciudadanía celestial. Así que esta expresión ahora la entendemos, el versículo 20 la entendemos por esta presunción que tenían los filipenses al considerarse como romanos. Ahora, una vez que hemos conocido un poco el contexto que rodeaba la impronta sociocultural de los ciudadanos
Filipenses, vamos a establecer la relación que existía entre Pablo, ahora ya Pablo, y los creyentes de Filipos. ¿Qué relación había? Vamos a identificar un poco el contexto también. Y resulta que el contacto que tiene Pablo con los filipenses se debe a su segundo viaje misionero hacia alrededor del 52 después de Cristo, que fue en esta fecha cuando Pablo llega a Filipos por primera vez, más o menos en el 52. Esto, como lo planteamos en algún otro momento en las cartas a Galacia, se debe a la visión del varón macedonio que como lo he dicho, queridos hermanos y hermanas, no vamos a poder entender Filipenses sin haber leído Hechos 16. Por favor, lean Hechos 16. Porque en Hechos 16 tenemos el relato de la visión del varón macedonio, donde le pide que pase a ayudarlos. El Espíritu le impide ir a Bitinia, le impide ir a Asia, el Espíritu de Jesús le impide a Pablo ir a cualquier otro lado, y entonces se embarca precisamente al continente europeo. Pablo había navegado desde la Troa de Alejandrina de Asia Menor y había desembarcado en Europa, en Neápolis, y de allí se asentó en esta ciudad importante que era Filipos. Vean ustedes, hermanos, cómo el relato de la visión del hombre macedonio o del varón macedonio fue muy importante para establecer la iglesia en Europa, y que evidentemente durante muchos siglos Europa se convirtiese en la cuna del cristianismo. Europa fue la cuna del cristianismo. Hoy ya Europa no lo es más. Ahora Europa es la cuna del agnosticismo, del gnosticismo y del ateísmo. Desafortunadamente, las cosas cambiaron. Pero en el tiempo de Pablo, gracias a la visión del varón macedonio, Pablo pudo llegar hacia Europa, en Neápolis, y desembarcando en la ciudad de Filipos. Bien. La historia de Pablo, de la estadía de Pablo en Filipos, hermanos, nos la cuenta el Hechos 16, y es una historia bien interesante. Porque es una historia con una narrativa teológica muy fuerte. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque esta narrativa que nosotros encontramos en Hechos 16 es una narrativa, como digo, teológica, porque se va a centrar en tres personas. Fíjense cómo Lucas, de manera magistral, va a plantear el paso de Pablo por Filipos y lo va a resumir en la perspectiva, espero haberlo dicho bien porque Bere siempre me reta de que no pronuncio bien esa palabra, pero yo necio la sigo pronunciando. Bueno, en la perspectiva de tres personas. Es interesante, hermanos. Y las tres personas, una era Lidia, que vendía púrpura. La segunda persona que encontramos en este relato es una muchacha esclava, demente, que no tenía alineados los patitos, que usaban sus amos como adivina. Y el tercer personaje, bueno, para sacar dinero, evidentemente, porque había un dineral allí, y el carcelero romano. Tres personajes, hermanos, que cuando uno lee el libro de Hechos de los Apóstoles son historias muy lindas, muy hermosas, etcétera, pero tienen tintes teológicos muy fuertes, que vamos a rescatarlos ahora mismo. Primero, ¿qué nos tienen que decir estos tres personajes? En primer lugar, hermanos, tenemos que ver el tema de las nacionalidades de estos personajes.
Lidia, hermanos, era asiática. Puede ser, según el relato, dice que Pablo se encuentra con una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, asiática, en Asia, ¿no? Por lo tanto, era asiática. Muchos eruditos consideran que tal vez su nombre no fuera el de Lidia, sino más bien fuera el procedente de su dueña. Sería la señora de Lidia, ¿no? Cualquiera que sea el caso, sea que se llamara Lidia, o sea que se llamara cualquier nombre y la referencia era a a alguien en particular importante llamado Lidia, bueno, sabemos que esta persona era asiática. La muchacha esclava, la segunda, ¿no es cierto?, era griega de nacimiento. Por eso es muy importante que pues, leamos este pasaje de Hechos 16. Era griega de nacimiento porque era una muchacha esclava que había nacido en Grecia y que hombres perversos la usaban a ella como medium, como adivina, ¿no es cierto? Pero evidentemente, pues para sacarle plata a las personas. Pero era griega. Y el tercer personaje que encontramos era el carcelero de Filipos, que era ciudadano romano. Fíjense ustedes, queridos hermanos, cómo en este relato encontramos tres personajes que encierran tres grandes nacionalidades, Asia, Grecia y Roma, ¿no es cierto? Y que cuando los vemos en esta perspectiva, otra vez, bueno, espero haberlo dicho bien, cuando los vemos desde esta, necesito buscar un sinónimo, desde esta visión o desde esta, pues desde esto, Óptica puede ser otra. Óptica, ahí me va a salir mucho mejor. Bien, gracias, ya me salvé de un reto más. Desde la óptica del Evangelio, la totalidad del imperio estaba representada en la iglesia cristiana. Fíjense ustedes cómo en este mensaje, ¿no es cierto?, de Evangelio, vemos al Evangelio alcanzando a todas las naciones. Es un Evangelio universal, es un Evangelio que alcanza no solamente a los judíos, ¿no?, sino que es un Evangelio que alcanza a los asiáticos, a los griegos, a los romanos, y que todos ellos están dentro del reino de Dios. Entonces, desde un punto de vista teológico, vemos claramente que en Filipos se encierra la totalidad del imperio conocido. O sea, Roma gobernaba todo, pero estaba representado por estos tres personajes. Y en todo eso, vemos cómo el Evangelio alcanza a todos, la universalidad del Evangelio. Esto es un dato no menor que lo podemos rescatar de la estadía de Pablo en Filipos y que Lucas recoge magistralmente, hermosísimamente en el capítulo 16. Ahora, ¿eso es todo lo que podríamos rescatar de esos tres personajes? No. No. Nosotros ahora tenemos que ver que estas tres personas no solamente eran distintas por su nacionalidad, sino también por sus estratos sociales. Vean ustedes cómo el Evangelio en la universalidad llega a todas las personas en todos los niveles socioeconómicos, socioculturales, los estatus o la división de clases que en todas las culturas han existido, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Lidia, Lidia era una vendedora de púrpura. La púrpura, hermanos, era una de las sustancias más caras del mundo con que se teñían las telas más preciosas, más finas, más elegantes que usaba la alta sociedad. Y por lo tanto representaba una gran industria y por lo tanto representaba una gran plata. O sea, Lidia era una empresaria. Vean ustedes cómo
el papel de la mujer en la universalidad del evangelio es fundamental. Lucas pudo haber recogido, ¿no es cierto?, a otro empresario que hubiera sido hombre, que seguramente tuvo que haber habido, ¿no? Espero haber dicho bien y no otro pleonasmo. Vean ustedes que ando todo a veces ciscado, porque hay que cuidarse de cómo habla uno, hermano, porque luego me retan, me dice, vos decís que hablemos bien y vos hablas peor. Entonces hay que cuidarse un poco. Pudo haber habido un hombre, pero Lucas recoge una mujer. Este no es un dato menor. En medio de una sociedad tan machista y tan patriarcal como lo era en la antigüedad, el hecho de haber reconocido que una mujer empresaria, independiente, económicamente hablando, una mujer empoderada, una mujer que era fiel, haya recibido el evangelio, no es un dato menor, ¿no? Entonces, vemos cómo el evangelio llega a un nivel económico muy alto, ¿no? Muy alto. La muchacha poseída era, como dijimos, una esclava. Por lo tanto, para la ley, no era una persona, sino simplemente una herramienta viva para cumplir o para llevar a cabo los de cualquier persona, ¿no? Y lo tercero era el carcelero, era un ciudadano romano. Los ciudadanos romanos, los carceleros, ¿no es cierto?, que trabajaban en las prisiones, pertenecían más o menos a la clase media de la que procedían todos los funcionarios que trabajaban en la corte romana. Vean ustedes, hermanos, cómo el evangelio no solamente es universal, sino que llega a todas estas personas que van a vivir, ¿no es cierto?, transformados por el evangelio. El evangelio llega a Lidia, el evangelio llega a esta chica, ¿no?, donde Pablo la restaura, diríamos, y también llega al carcelero Filipo, que termina siendo bautizado él y toda su familia. En estos tres estaban representadas la clase más alta, la más baja y la media. ¿Y qué nos dice este capítulo 16, hermanos? No hay ningún otro capítulo de la Biblia que nos presente tan claramente el carácter comprensivo de la fe que Jesucristo trajo al mundo. Por eso la impronta de la iglesia de Filipos es fundamental. Es fundamental. Porque el evangelio es universal, pero también es un evangelio que redime, que llega, que impacta a todas las clases sociales. A todas las clases sociales. O sea, el evangelio no quiere acabar con los ricos, no condena a los ricos por la riqueza. Condena a los ricos cuando hacen de su riqueza un Dios. Pero claro que vemos gente muy pudiente, gente de clase baja, gente de clase media, a la cual no hay barrera que distinga el evangelio de Jesucristo. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué otro tema planteamos o qué otro tema podemos ver en la carta a Filipenses? Ya ahora volvemos a Filipenses, a la carta como tal, y el tema de la persecución es un tema que, a diferencia de otras comunidades de fe, para la iglesia de Filipos, ¿no es cierto?, no significó que cuando Pablo salió de allí, ellos se libraron de la persecución. Todo lo contrario. Ellos quedaron con la persecución. Pablo tuvo que marcharse de Filipos tras una tormenta de persecución y un encarcelamiento ilegal, como lo vemos en Hechos 16. Tuvo que salir. Pero la persecución la heredó tiempo después la iglesia filipense. Cuando Pablo ya no estaba más ahí, la persecución no cesó contra los creyentes y Pablo les dice que han compartido sus cadenas y su defensa
del Evangelio. Por eso dice el versículo 7 del capítulo 1. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Todos, o sea, la persecución seguía presente. Por lo tanto, la carta del apóstol Pablo a los filipenses es para exhortarlos a que no se dejen atemorizar por sus adversarios, porque ellos están pasando lo que él mismo pasó y sigue pasando. Versículo 28 al 30 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros, fíjense, de salvación. Y esto nadie más lo dice, dice Pablo. No se los estoy diciendo esto es algo que viene firmado por el mismo Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. O sea, Pablo está alentando a los filipenses de que no se dejen amedrentar por estas situaciones. Si Pablo sufrió, bueno, métanle ficha, dice Pablo. Y lo mismo nos está diciendo hoy, ¿no? ¿Cuáles son nuestras persecuciones? Tal vez no son físicas, pero son de otra índole. Y bueno, tenemos que si hay que padecer por la causa de Cristo, hagámoslo. Sino que también padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. O sea, Pablo seguía sufriendo, estaba en la cárcel. Entonces Pablo dice, miren, yo no estoy en un hotel 5 estrellas. No estoy en un all inclusive. Estoy en un lugar donde sigo padeciendo por la causa de Cristo. Así es que, hermanos míos, amigos míos, Pablo les dice, no tengan miedo a los que se oponen. No tengan miedo. Y si hay que sufrir por la persecución, pues sufrimos. Muy lindo esta parte de la carta. Hay un tema más que aparece en la carta de los filipenses y era la amistad entrañable que había hecho Pablo con esta iglesia. Se había desarrollado entre Pablo y la iglesia de Filipos un nexo de amistad como no lo tenía con ninguna otra iglesia. Por esto es una carta, como alguien ahí citó, ¿no es cierto? Muy personal, muy linda, muy tierna, muy, no sé, afectiva, ¿no? Se enorgullecía de no haber aceptado nunca ayuda de ninguna otra persona iglesia. Él en otras cartas, otras iglesias siempre decía, ustedes no crean que me ayudaron, ni yo les pedí algo, yo no recibí nada de ustedes. Pablo era muy así, viste, de no recibir plata y demás, por si no al rato se lo echaban en cara. De los únicos que él recibió era de los filipenses. Porque Pablo podía sentir que los filipenses le tenían un aprecio impresionante, ¿no es cierto? Una lealtad, un cariño, un recuerdo, Y entonces Pablo pudo recibir ayuda de los filipenses. Y lo vemos en los siguientes puntos. Después de salir de Filipos por esta persecución que tenía de haber sido encarcelado, se fue a Tesalónica. Bueno, allí estando en Tesalónica, le mandaron un regalo. No sabemos qué, si fue plata, no sabemos cuánta plata, seguramente habrá sido plata, pero el capítulo 4, versículo 16 dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, qué lindas son esas iglesias que se siguen acordando de sus pastores. La verdad que eso es muy lindo. A veces hay iglesias que ya no se acuerdan de sus pastores y demás, aun cuando a veces los pastores hacen muchas cosas por la iglesia y demás, pasa el tiempo y bueno, en fin, no voy a hacer catarsis acá. Pero qué lindo, ¿no? Qué lindo habrá sido para Pablo que la iglesia, que tampoco es que estuvo tantos tiempo allá,
se siga acordando de sus pastores y le sigan enviando cosas, ¿no? Y no solo una vez, o sea, le enviaron varias veces para sus necesidades. Qué lindo es eso. Cuando siguió adelante y llegó a Corinto, pasando por Atenas, fueron los únicos, los filipenses, que se acordaron de él. Y según el testimonio que él mismo da en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 19, dice, para que estéis enriquecidos, 11:9, perdón, estoy leyendo otra. Dice, estoy leyendo Corintios. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, ni a ninguno fui carga, pues los que me faltaba le suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ser gravosos. Había recibido muchos dones de parte de la iglesia de esta parte de Macedonia, ¿no es cierto? De Filipos. Y qué lindo, o sea, qué lindo que la iglesia siguió diciéndole, Pablo, ¿qué necesitas? Pablo, ahí te va una platita, Pablo, etcétera, qué sé yo. Por eso Pablo no duda bajo ninguna circunstancia escribir en el capítulo 4, versículo 1, diciéndoles, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía en el Señor. O sea, la verdad es que esta es una carta que haría muy bien los pastores o los líderes hacer hermosas amistades en las congregaciones, y después las iglesias, no olvidarse de sus pastores, ¿no es cierto? Que algún día estuvieron allí, bien o mal, chueco, derecho, poco, mucho, ¿no es cierto? Estuvieron allí bancándose la iglesia. Pero a veces la iglesia se olvida de uno, hermano. La iglesia se olvida de uno. Pero bueno, esta es una carta que nos alienta, que ojalá las iglesias no se olviden de sus pastores, que sigan estando pendientes de ellos, orando por ellos, mandándoles un mensajito, si les pueden ayudar con algo, ayúdenles. Esto es muy lindo, hermano, porque esta es fraternidad cristiana. Evidentemente, a veces los pastores uno dice, no recibo de tal iglesia porque después me la van a echar en cara, como a veces sucede, ¿no? A veces sucede, ay, nosotros le ayudamos a tal padre, ay, nosotros le dimos, ay, nosotros le... Ay, y a veces uno se siente mal, ¿viste? Porque uno dice, híjoles, pues de haber sabido que me iban a echar en cara lo que me dieron, no lo hubiera aceptado. Así que si usted da algo a alguien, nunca se lo eche en cara, jamás, 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 menos a sus pastores, jamás. Si usted va a dar algo, délo con cariño y cállese la boca y no diga nada, y solo usted y Dios saben lo que está haciendo por sus pastores, ¿ok? Y eso lo vemos claramente en esta relación tan linda que tenían los filipenses con el apóstol Pablo y Pablo con ellos, ¿ok? Muy bien. Bien. Vamos a ver rápidamente, hermanos. Yo tenía planeado acabar las dos cartas, pero no sé si me va a dar tiempo. Me dices que hablas mucho. Bueno, tengo que justificar el salario, hermanos. Bueno, la ocasión de esta carta. ¿Qué era lo que Pablo movía? Cuatro cositas. Cuatro cositas. Primero, que es una carta de gracias, de gratitud muy profunda. Pablo reconoce a la iglesia de Filipos y Pablo está reagradecido. Y habían pasado los años, más o menos entre el 63, 64, y los filipenses, como vimos, cuando él estaba en Tesalónica, ¿no es cierto? Ellos les ayudaron. Pablo le dijo, miren, yo he pasado necesidad, sí, a veces los líderes nunca decimos, ¿no es cierto?, si pasamos o no necesidad, pero Pablo dice, miren, sí, yo he pasado. También he tenido a veces buenos momentos, ¿no? O sea, pero aprendí que cuando hay para porotos o unas lentejitas, pues comemos. Y cuando hay para un asadito, pues le metemos al asadito, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es decir, puedo estar en cualquier situación y no sentirme mal, ¿no es cierto? Y los filipenses dijeron, bueno, no importa, aunque vos
algún día comas para un asadito, tener para que comas otro asadito. Entonces Pablo estaba re agradecido. ¿Quién no está agradecido con gestos de esa naturaleza, hermanos? ¿Quién no? ¿Ah? Y no es interés. Pablo no les estaba pidiendo su plata. Esto nacía del corazón de los filipenses. ¿Ah? Entonces, es un motivo que Pablo por eso les escribe. Segundo, hermanos, tiene que ver con un personaje fundamental que nosotros no notamos. Cuando yo les pregunté qué temas importantes notaron, pasaron por alto el más importante, que era Epafrodito. Epafrodito, hermanos, es un personajazo, es un tipazo. Este hombre tendría que estar dentro del museo de la fe, de los héroes de la fe, ¿no? Pocas veces hablamos de Epafrodito, pero Epafrodito es el paradigma del servicio total, incondicional, incluso hasta la muerte, ¿no? Resulta que los filipenses parece ser que habían, para enviar el regalito o demás, necesitaban enviarlo con alguien, ¿no? Y entonces dijeron los filipenses, no solo te vamos a enviar plata, te vamos a enviar a alguien para que te ayude, ¿no? Y nosotros le bancamos y nosotros le pagamos, ¿no? A veces hay iglesias que tienen un montón de plata y deberíamos como iglesias ver que podríamos hacer esto también, ¿no es cierto? Bueno, cuando la iglesia de Filipos le da a Pablo, a Epafrodito, ¿no? Le dicen a Epafrodito, toma esta plata, toma este regalito y andamos allá, nosotros cuidamos de tu familia acá, quédate tranquilo, vemos por tu familia, pero por favor andate y ayuda a Pablo. Y Epafrodito dijo, listo, yo estoy dispuesto, vamos, yo voy, yo le ayudo a Pablo. Él se predispuso con todo su corazón. Desafortunadamente, como le pasa a todos, ¿no es cierto? En su humanidad cayó muy enfermo, gravemente enfermo. Estaba agonizando, porque Pablo dice incluso que estaba a punto de morir, o sea, entró en una agonía. Aquí nos damos cuenta que Pablo tampoco era el gran hacedor de milagros que podía sanar enfermos a ton y son, ¿no? Pablo no pudo sanar a Epafrodito. Estuvieron esperando que Dios hiciera el milagro de la sanidad. Bueno, el punto era tal, se puso tan tensa la cosa, ¿no es cierto?, que Pablo dice, si muere Epafrodito, yo me voy a sentir re mal, porque el tipo dejó a su familia, va a dejar a sus hijos huérfanos, vino a ayudarme, y yo me imagino que Pablo estaba re angustiado porque Epafrodito estaba muerto, estaba casi por morir. Epafrodito en su agonía pensaba en su casa, pensaba en muchas cosas, ¿no? Y estaba preocupado porque ya se habían enterado en Filipos de que él había caído enfermo. Imagínense la angustia de la esposa, de los hijos, de la iglesia, ¿no? Qué terrible haber sido ese momento. Estaban re preocupados por él. Gracias a Dios, Epafrodito se sana. Gracias a Dios. Ahí Pablo respiró impresionantemente. Y entonces Pablo lo envía de vuelta. Pero Pablo presentía algo. Pablo presentía que si enviaba de vuelta a Epafrodito podía haberse sentido fracasado en su misión y los filipenses hubieran sentido que Epafrodito les falló, ¿no? Epafrodito dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y Pablo dice, tranquilo, quédate tranquilo, vos no sufras. Yo voy a escribir esta carta. ¿Y qué le dice Pablo? Algo hermosísimo. Wow, el tipo es un tipazo y Epafrodito es otro tipazo, digo yo. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia de Filipo? Por favor, recíbanlo con mucha alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de dar la vida por causa de Cristo. Perdón, hermano, Cristo está ahí con minúscula. Ahora corrijo la diapositiva. Perdón, debe ir con mayúscula. Y fíjense cómo Pablo prepara el camino pues para que Epafrodito pueda llegar como un héroe, ¿no? Hay algo conmovedor en esta actitud de Pablo, que estaba preso, que estaba esperando la muerte, porque todo el que estaba preso pues podía y tenía muy seguro de que lo podían matar, ¿no? Y entonces, no importando su carga, él está preocupado por el otro. ¿Cómo le hace más fácil la vida a Epafrodito? Hay muchas personas que solo están ensimismados en sus problemas, ¿no?
y solo yo, y ay, yo, y sufro yo, y ay, mi vida, y no nos interesan los demás. Pablo, hermanos, que estaba embolado con un montón de cosas, preocupado por un montón de cosas, tiene el valor suficiente de preocuparse por el otro. Y entonces escribe esta carta y le hace la vida más fácil a Epafrodito, que tuvo que volverse a su casa, no por voluntad propia, sino por su fragilidad ya de salud, de enfermedad. Y entonces, como lo plantea Berkeley, dice, aquí tenemos el Everest de la cortesía cristiana. Qué lindo, hermanos, es cuando uno, a pesar de su problema, uno puede ayudar a otro, ¿no es cierto? Nuestros problemas no siempre son los más importantes. A lo mejor para nosotros sí, he de entenderlo. Pero otros también. Y si nosotros podemos ayudar a otras personas, hermanos, hagámoslo. No pensemos que el mundo gira alrededor de nosotros. Por favor. Ay, es que el pastor nunca me viene a visitar a mí, por eso yo no voy a... Y por eso yo... Y por eso... No, paren la mano un poco. Hermano, por favor. Está bien, tenemos nuestras necesidades, batallamos, todo, pero siempre yo recuerdo a un pastor muy querido, lo amo con todo mi corazón, Arturo Chávez Solís, una persona que estuvo en diálisis, en hemodiálisis, hace no mucho le falló, le trasplantaron un riñón, gracias a Dios mejoró. Pero era un tipo, hermanos, que cuando iba a su hemodiálisis, cuando él sufría todo lo que sufría la diálisis, él siempre tenía una palabra de consuelo para el que estaba a su lado, para la enfermera, para el doctor, les hablaba de Cristo, les bromeaba. Para él, más allá de su dolor y de su angustia, estaba también todos los demás. Eso, hermanos, es una actitud digna de imitar. Bien, Epafrodito es parte fundamental de la carta a los filipenses. Ojalá y haya muchos más Epafroditos, que nosotros seamos muchos más Epafroditos, pero que también seamos como Pablo cuando nos encontremos Epafroditos cerca de nosotros. ¿Okay? La verdad que yo pasaría mucho tiempo más hablando de este hombre. Tercer punto de la carta. Es una carta de aliento, como dijimos. Los filipenses estaban pasando por pruebas y Pablo dice, miren, yo estoy sufriendo también por la causa de Cristo. Por favor, no bajen los brazos, sigan adelante. Y la cuarta, hermanos, que esto es algo muy importante, es una llamada a la unidad. La unidad, hermanos, del cuerpo de Cristo surge del himno cristológico que aparece en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Es el himno cristológico por excelencia, que dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo transcribe este himno cristológico? Este himno, hermanos, no es de Pablo. Parece ser que él lo pudo haber aprendido en el año 30 y algo, 34, 36, cuando él vuelve a Jerusalén. Pudo haberlo aprendido ya de las comunidades primitivas y él lo escribe, ahora lo aprovecha para escribirlo a sus amigazos del alma, ¿no? Los filipenses, porque resulta que había dos mujeres importantes que estaban peleadas. Ojo con las hermanas que se pelean. Esto es muy común en las iglesias. Los líderes pelean, ¿no? Y aquí había dos hermanitas, medias emproblemadonas, pero eran líderes, porque Pablo dice, estas pelearon conmigo, combatieron conmigo, o sea, son personajes muy importantes. Cuando el liderazgo pelea, hermanos, la unidad de la iglesia está en riesgo. Por eso Pablo le pide a alguien, no hay un nombre aquí en específico, pero a alguien le dice, pero a ti, compañero fiel, a alguien le pide, le dice, mete orden. Separa estas dos. Hazles ver, por favor, que no pueden estar peleando, no pueden dar ese testimonio. No sabemos cuál ha sido el motivo, ¿no? No sabemos cuál fue el motivo que tenían problemado estas dos personas. A veces es difícil encontrar iglesias donde las líderes de la femenil, por ejemplo, no se hablan,
o los líderes de la varonil o de la comisión administrativa, el cuerpo pastoral. Terrible, eso desune a la iglesia. Entonces estaban poniendo en peligro la paz de la iglesia. Por eso dice Pablo, por favor, no hagan cosas que la iglesia esté desunida. Porque además había falsos maestros que estaban tratando de seducir a los creyentes filipenses para apartarlos del camino recto. Y entonces Pablo le dice, no, vamos a tratar de que esto no suceda. Si nosotros estamos divididos, entonces las falsas doctrinas van a venir y se van a adueñar de nosotros. Pablo dice, cuídense de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Wow, o sea, ya para decirles perros, ya era, los perros en la antigüedad, hermanos, no eran algo bien visto, como ahora un perrito, ay, mi mascota, yo tengo dos, ¿no es cierto? Y los queremos mucho, pero en la antigüedad, ¿no? Los perros eran, bueno, hoy también, si quieres insultar a alguien, decirle perro y en un término diferente y se va a ofender. Bien, el motivo de la carta es llamar a la unidad de la iglesia por el bien del evangelio de Cristo. Estos 4 motivos, hermanos, son los que encontramos en la carta. Finalmente, hermanos, miren, yo les pido perdón porque me fui de largo. Mi intención era terminar esta carta, irnos al receso y luego volver con la de Filemón, pero no va a ser posible. Voy a terminar esta carta y terminamos la clase pronto, ¿no? Así nos despedimos antes del tiempo. Sí, dice Marisa, no hay receso. Por eso les estoy pidiendo perdón. ¿Les parece? Terminamos esta carta y nos vamos pronto, ¿ok? No nos vamos hasta 11:30, nos vamos donde termine esta carta, ¿ok? Entonces, para no cortarle y demás, así el receso lo alargamos hasta el día de mañana. Ya no falta mucho por terminar. Hay un problema cuando leemos la carta a los filipenses. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? Resulta que puede ser, hermanos, por la lectura que podemos hacer de esta carta, que hay 2 cartas dentro de la carta. O sea, no es una carta, sino son 2 cartas dentro de la carta. Esto no es difícil ni de aceptar ni de entender, porque resulta que Policarpo, mucho tiempo después, escribió a los filipenses también, ¿no es cierto? Y él dijo en su testimonio de que Pablo había escrito muchas cartas, había escrito cartas a los filipenses. Entonces, es probable que Pablo no solo haya escrito una carta a los filipenses, la carta canónica que hoy nosotros tenemos, pudo haber escrito más de una, solo que parece ser que el redactor final incrustó 2 cartas en una sola. Entonces, es precisamente aquí donde surge el problema. Cuando usted viene leyendo tranquilamente capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, en el versículo 1, parece ser que ahí el tema es muy tranqui, está muy fluido, hay temas interesantes, pero hay una armonía de pensamiento, de idea, de ritmo, de todo, ¿no es cierto? Hasta que llegamos al versículo 2. Ahí es como que, ¡wow! ¿no? Todo venía fluyendo y sin previo aviso dice, cuídense de los perros. Cuídense de los obreros malvados. Cuídense con los que están mutilando el cuerpo. Cuando nosotros empezamos a ver lo que viene después, nos damos cuenta que no tiene relación con lo que Pablo venía desarrollando en su carta. Cuando leemos el capítulo 3, versículo 1, ¿no? Parece ser que Pablo está terminando la carta, porque dice, para terminar, hermanos, regocijaos en el Señor. Y habiendo dicho para terminar, parece ser que empieza de nuevo. El capítulo 3 dice, para terminar, hermanos, gócense en el Señor.
Ahí como que listo, ya terminó la carta, cierra la carta, ¿no es cierto? Y empieza de nuevo. Parece ser que los predicadores, ¿no es cierto? Que dicen, bueno, hermanos, ya para terminar el sermón y volvemos otra vez a levantar el vuelo para otra situación. Bueno, podríamos decir que evidentemente hay dos cartas aquí, ¿no es cierto? Hay dos cartas por estas situaciones de escritura. La respuesta que dan los estudiosos es que es probable que Pablo pudiese ir escribiendo, estar escribiendo la carta y de momento le llegaron noticias de que en Filipos estaba sucediendo este problema, ¿no? De estos personajes y entonces de la circuncisión. Y entonces Pablo dijo, bueno, ahora vamos a aprovechar que ya estamos acá y vamos a escribir otra carta. O muchos piensan que Pablo escribió como escribe uno cualquiera una carta. A veces escribes un tema, luego te emocionas, escribís otro tema, te emocionas, escribís otro tema, en fin. Pero bueno, es solamente un tema de un detalle al estudiar el tema de las cartas, ¿no? Ya lo vamos a ver en la carta a los Corintios. En la carta a los Corintios, por lo pronto, hay como 3 cartas dentro de la carta. ¿Ah? 3 cartas dentro de la carta. Bueno, eso no es, ni, como dije, difícil de aceptar ni difícil de entender. Aquí está. Bueno, muchos creen que tenemos no una carta, sino 2. Sugieren, hermanos, aquí está, sugieren los estudiosos que una carta está del capítulo 3, versículo 2 al capítulo 4, versículo 3. Que es una carta de gracias y de advertencia enviada poco después de que Epafrodito llegara a Roma. Y que del 1, capítulo 1, versículo 1 al 3:1 y del 4 al 4:23 es otra carta que fue escrita considerablemente después y enviada con Epafrodito cuando volvió a Filipos. Entonces son 2 cartas que los eruditos identifican dentro de esta carta a los filipenses. Bueno, finalmente, hermanos, podemos decir con mucha claridad que es una carta preciosa. Porque para muchos de nosotros, Filipenses es la carta más preciosa de todas las que se conservan de Pablo. Incluso se le han dado 2 títulos a estas cartas. Una es la carta de las cosas excelentes, que evidentemente se encuentra a partir del capítulo 4, versículo 8, ¿no es cierto? Si algo digno de alabanza, en esto pensad. La casa de las cosas excelentes, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Cosa que es sin duda algo especial en el corazón de Pablo. Y el otro título que se le ha dado a esta carta es la epístola del gozo, porque en ella aparecen una y otra vez las palabras gozo, gozaos, regocijaos, otra vez digo que os gocéis. Y considerando el lugar donde fue escrito, que estando en la cárcel, en una situación de angustia, donde la vida está puesta en peligro, Pablo quiso dirigir los corazones de sus amigos filipenses y sin duda ahora los nuestros al gozo que nada ni nadie nos puede arrebatar. Ni las prisiones, ni las angustias, ni la muerte, ni los peligros, ni nada, ni la angustia que pasó por haber tenido a Epafrodito al borde de la muerte. Pablo siempre dice, gócense en el Señor, otra vez digo que os gocéis. Muy bien, entonces hasta acá hemos analizado algunos de los elementos más importantes que tiene la carta. Y ahora, como lo hemos hecho en las cartas anteriores, vamos a hacer un sumario de la información básica para que ustedes tengan como que el esquema, ¿no? de esto. Estos sumarios yo los tomo de Raymond Brown, en su libro Las epístolas de Pablo.
Muy bien, la fecha no se sabe, hermanos, exactamente. Hay un gran debate entre los eruditos para fechar esta carta. ¿Mm? Algunos dicen que fue escrita en el 56 y se escribió en Éfeso. Otros dicen que entre el 61 y 63 y se escribió en Roma. Y otros más entre el 58 y el 60, que fue escrito en Cesarea. Bueno, Cesarea es muy improbable. Para muchos de los eruditos, muy pocos eruditos consideran que Cesarea pudo haber sido el lugar de escritura. La gran mayoría de eruditos se vuelca por Éfeso, por la teoría efesina. Así que esta carta pudo haberse escrito hacia el 56 en la ciudad de Éfeso, pero no se sabe con exactitud el lugar. Los destinatarios, como dijimos, hermanos, era a los cristianos de Filipos, que era una colonia romana, como ya lo planteamos, y como dijimos, también fue evangelizada por el apóstol Pablo hacia el 50, años 50, en su segundo viaje misionero. La autenticidad no se disputa seriamente, hermanos, es decir, la gran mayoría de los eruditos concuerdan que esta es una carta protopaulina, que es escrita o es auténtica de Pablo. Bueno, la unidad que existe de manera retórica en esta carta, bueno, los investigadores están divididos, 50-50, ¿no? Hay muchos que defienden que un redactor, alguien, combinó 2 o 3 cartas para formar la que ahora tenemos, pero hay muchos que siguen diciendo que es una sola carta. Lo que les planteé en la diapositiva anterior, de que eran 2 cartas al menos identificables. Hay eruditos que identifican 3 cartas dentro de la carta, ¿no? Pero hay otros que creen que no, que es una sola carta y que estos cortes que se dieron, ¿no? De que venía tranquilo Pablo y después toma un tono medio exaltado e insultante, ¿no es cierto? Bueno, se debe a que pudo, como todo ser humano, cuando escribe una carta, llenarse de emociones y volver a escribir y, en fin, no siempre uno escribe la carta en un mismo tono, ¿cierto? Entonces, hay personas, eruditos, que piensan que es una sola carta, pero cualquiera que sea el caso, en ambos casos son paulinas. La integridad, hermanos, de la carta hoy en día no existe ninguna teoría importante sobre interpolaciones, es decir, que alguien después haya añadido una interpolación. Acuérdense que es un añadido que alguien, cuando copiaba la carta, dijo, yo le voy a añadir esto para que se entienda mejor. Eso es una interpolación. Pero no, muchos piensan, hermanos, que la expresión obispos y diáconos ya es una interpolación porque los obispos y diáconos se constituyeron mucho tiempo después, pero al parecer ya la institución de la diaconía y del obispado ya era primitiva, o sea, empezaba a formularse. Y el himno cristológico tampoco fue añadido después, porque entendemos que este himno ya circulaba dentro de las comunidades cristianas. Así es que toda la carta es auténtica de Pablo, o al menos si hay 2 cartas dentro de la carta, o sea, solo una, ¿no es cierto? Vino directamente de la fecha en que se escribió y se mantiene intacta, se mantiene íntegra la carta. ¿Ah? Hay cartas que sí hay interpolaciones, ¿no? Hay añadidos, si se quiere llamar de esa manera. Bueno, la división formal de la carta existente, ya pensándola de manera unificada, es decir, que sea una sola carta, ¿no? Tenemos la fórmula introductoria, la acción de gracias, el cuerpo de la carta, ¿no? Donde Pablo mezcla la situación, algunos temas como su situación en la prisión, exhortaciones, avisos contra los falsos maestros y cuán agradecido estaba él con la iglesia de Filipos, y la fórmula conclusiva. Vean ustedes que en todas las cartas estamos viendo los elementos
de las cartas que tienen que ir en sus trabajos finales. Ajá. Sus trabajos finales tienen que incluir, tienen que verse claramente las fórmulas introductoria, la acción de gracias, el cuerpo de la carta y la fórmula conclusiva, con cada uno de los elementos que vimos en la clase que tocamos ese tema. Y solamente para tener una división del contenido de esta carta, bueno, tendríamos del capítulo 1, del 1 al 11, saludos y acción de gracias. Del 12 al 26, la situación de Pablo en prisión y la actitud respecto a la muerte. Del 27, capítulo 1 del 27 al 2:16, la exhortación basada en el ejemplo de Cristo, lo que se le conoce como el himno cristológico. Del 2:17 al 3:1, pues el interés de Pablo por los filipenses y misiones planeadas para su ciudad. Del capítulo 3, versículo 1, segunda parte, hasta el 4:1, la advertencia contra los falsos maestros, el propio comportamiento de Pablo, que como hemos dicho, no sabemos si es una carta aparte o no que Pablo escribió. Capítulo 4, del 2 al 9, tenemos la exhortación a estas dos mujeres, Evodia y Asíntique, unidad, alegría e interés por las excelentes cosas, ¿no? Las cosas más excelentes. Tenemos del capítulo 4, del 10 al 20, la situación que Pablo vivía en pobreza y a veces había plata, a veces no, y cómo los filipenses fueron re generosos con él. Y finalmente tenemos del 21 al 23 el saludo final y las bendiciones que el apóstol Pablo da. Bueno, de manera esquemática, toda esta información se sube a la plataforma, ustedes lo pueden bajar de ahí, lo pueden ir estudiando en la medida que van aprovechando en algún otro momento sobre reanalizar las epístolas en griego del apóstol Pablo. ¿Mm? Y es así como terminamos esta hermosa carta. $20 minutos antes terminamos de la clase, así que les voy a dar un receso re grande. Pero antes, impresiones, preguntas, dudas, comentarios. ¿Qué les llama? ¿Qué les mueve? ¿Qué les inspira? ¿Qué dato de esta carta ya tomaron nota para escribir en su carta a la iglesia de Maciá, a la iglesia del Dorado, a la iglesia de Pilar? ¿Qué tomaron allí, hermanos? Hermanas. Permiso. Respecto a ese trabajo final, ¿es el trabajo final de la materia o del...? Sí, de la materia, Recuerden que hay dos trabajos, el ensayo de la lectura y al final van a tener que escribir una carta a la iglesia donde ustedes se congregan. ¿Y eso es individual o en equipo? No, ese es individual. Gracias. Sí. Puede haber corremitentes, porque antes se escribían en dos, pero no, inspírense ustedes. No, porque a veces si hacen en equipo van a acabar como Evodia y Asíntique. Entonces no quiero eso, ¿no? No quiero que terminen peleadas. Liti. Bueno, yo quería decir que ya tenemos un dato muy importante, ¿no? Si vamos a escribir, bueno, vimos de que fue escogida una gran mujer pudiente, empoderada, y en este seminario hay varias, y que bueno, eso, ¿no? Que Dios nos eligió a nosotras como ayuda idónea y también para poder ser parte y transmitir el Evangelio, ¿no? Eso está bueno. La verdad que había visto a Lidia como una gran persona, bueno, que tenía empuje, que tenía mucha fama, que tenía dinero, que era empresaria, pero no de que fuera elegida y que por intermedio de ella entró el Evangelio en Europa, ¿no? Está buenísimo. O Asia, Sí. Asia, ¿no? Asia, Europa. Ella era asiática, pero recuerden Asiática. que ella es un pilar importante para establecer la iglesia en Europa. Ahí está la conclusión. En Europa. Sí, y bueno, ahí me alentó eso, me estimuló, y creo que es un dato
no menor, ¿no? Que las mujeres cumplen una función importante y bueno, que el hombre ya eso lo tiene que comprender a esta altura de este tiempo, ¿no? Claro, y me parece interesante, por eso yo siempre lo resalto, porque a Pablo se le ha acusado de ser misógino. Esa es una de las grandes críticas que muchos eruditos le han hecho a Pablo, principalmente por esos textos malentendidos, ¿no? Malentendidos de que la mujer se calle, de que no hable, de que la mujer solamente si tiene hijos se va a salvar y si tiene alguna duda que se vaya a su casa. Pero no, la verdad es que no. Pablo tiene una apertura importante. Tan es así que rescata la figura de estas dos mujeres también, de Evodia y de Síntique. O sea, Evodia y Síntique las podemos ver en sentido negativo porque estaban peleadas. Eso está mal. Sin en cambio, Pablo reconoce que han estado con él a la par combatiendo. O sea, eran líderes importantes en la iglesia de Filipos, ¿no? Era una lástima que líderes tan importantes ahora se estén agarrando del chongo, decimos en mi tierra, ¿no? Era una lástima. Por eso Pablo le dice a su compañero fiel, che, metele ficha allí, a separar a estas dos hermanas, ¿no? Pero vean cómo el papel de la mujer en el trabajo paulino es fundamental. Entonces Pablo no está en contra de la mujer, bajo ninguna circunstancia. Entonces, es un dato no menor. No significa que, insisto, no significa que la mujer es más que el hombre, ni el hombre es más que la mujer. Los dos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y sí, reconozco que hay varias Lidias, muchas Lidias en este seminario. Muchas Lidias. No sé si Pienso con que, tanta plata, pero sí empoderadas. pienso que esa parte que decía, por ejemplo, que trata de arreglar, ¿no es cierto?, que esas hermanas no estén en problemas, es también un cuidado y un amor que tenía Pablo por la iglesia, ¿no? Porque yo digo, ¿a quién no le puede pasar que por ahí te disgusta algo? O por ahí le disgustas a alguien, ¿no? Y muchas veces nos cuesta ir a pedir disculpas, pedir perdón y ahí se arma el tipo a ti, como decimos nosotros. Pero sí, es así, ¿no? La mujer sí, uno lee y tiene mucha parte importante. Yo digo, es una lástima que todavía hay personas que te atacan, y te atacan mal, llamando a todo un poco, ¿no? Que la mujer no puede, que la mujer no debe, que la mujer esto, que la mujer aquello, y bueno, hay que orar por esas personas, nomás y listo, ¿qué le vamos a hacer? Dice Karina que por eso ya las vamos a nombrar pastoras. Hasta ahora nuestro concilio ha determinado que no, ¿no es cierto? Hasta ahora nuestro concilio ha determinado que no. No impulsamos nada que sea en contra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero sí resaltamos aquello que es importante en igualdad, en la igualdad que todos tenemos y la dignidad que todos tenemos. Y que cualquier persona se puede convertir por la voz de un hombre o por la voz de una mujer. Y que la sabiduría de Dios puede venir también tanto de un hombre como de una mujer. Por eso hoy bendigo a Dios de que tenemos diaconisas, tenemos maestras consagradas, ¿no es cierto? Que a veces si yo dijera, si yo no fuera pastor, yo no tendría ningún problema por no ser pastor, ¿no es cierto? Con tal de hacer lo que Dios quiere a través de mí. Así que entiendo que no se trata de que por ser mujer tengo que ser pastor o porque soy hombre tengo que ser pastor. Creo que hasta ahora el Espíritu Santo no nos ha revelado lo contrario, ¿no? Pero eso no significa que la mujer sea menos. El hecho de que la mujer no sea pastora no significa que sea menos, ¿no es cierto? Porque finalmente en la dignidad del ministerio todos cumplimos un papel, cumplimos un rol, más allá de nuestros géneros. Así que bueno, lindo esto. Muy bien, ¿alguien más, hermanos? ¿Alguien más que quiera compartir sobre la carta a los filipenses? Bueno, si no es así, quiero decirles algo. Miren, dos cositas antes de irnos a casa. Primera, mañana vamos a ver Filemón y vamos a iniciar con Corintios. Entiendo que no vamos a poder leer las dos cartas de Corintios por efectos del tiempo, ¿no es cierto?
pero vamos a ver algunos pasajes selectos. Yo voy a elegir algunos capítulos selectos de las cartas de Pablo a los Corintios. Así que por favor, les pido si alguien quiere leer Corintios, está bien. ¿Okay? Ahora, del tema del diplomado, les tengo una noticia. No sé si ustedes se acuerdan que cuando vimos la clase de espiritualidad cristiana, yo en clase tomé muchos conceptos, muchas ideas de muchos autores y dentro de ellos elegí a un autor que a mí me ha impactado mucho, que es Harold Segura. Él escribió un libro maravilloso que para mí fue el encuentro que tuve con él sobre la espiritualidad, que se llama Más allá de la utopía. Es un pastor bautista colombiano, reconocido ampliamente dentro de las iglesias evangélicas por sus aportes a la espiritualidad. Así es que lo vamos a tener de ponente en nuestro diplomado. Vamos a tener la oportunidad de escuchar al pastor, al profesor, sobre espiritualidad. Ojalá ustedes como alumnos pueden perderse la primera ponencia porque el ponente no es wow, no es gran cosa, está bien, no se preocupen. Los ponentes que vienen son muy buenos ponentes, son excelentes ponentes, pero ojalá y ustedes en cualquiera de los casos, ya sea con Harold Segura y con los demás ponentes, puedan sacar todo el provecho, puedan preguntar, puedan comentar, no siempre se tienen personalidades de ese nivel en nosotros. No hago menos a nadie, ¿no es cierto? Pero bueno, dice la palabra, al que honra, honra y al que respeto, respeto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a tener al pastor Harold Segura en la segunda conferencia del diplomado. Por eso les pido que se inscriban, que busquen por todos lados. Ustedes son duchos y duchas para eso, hermanos. Dense mañas para eso. Inscríbanse, motiven a otros para que puedan inscribirse, ¿no? El seminario siempre hace grandes esfuerzos para lograr traer lo mejor para nuestra formación, ¿no es cierto? Así que bueno, esa es una linda noticia que tenemos para darles y compartir. Si ustedes ven sus notas de espiritualidad cristiana, van a ver que yo manejo mucho el concepto de espiritualidad es camino de humanización o de humanidad, y eso es un concepto de Harold, así que es muy interesante. Bueno, promocional, solamente para el diplomado. Listo, gente. Dios les bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante.